Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según San Juan, con una luz menos, lo vamos a apreciar. Gracias. Juan capítulo 6. Juan 6. No sé cuántos de ustedes pasan por situaciones donde lo único que miran son las situaciones. No sé cuántos de ustedes pasan por problemas donde lo único que miran son los problemas. Por ejemplo, se quiebra el carro. ¿Cuál es una de nuestras reacciones naturales? Porque se frustra uno, sí. Se enferma un hijo. Va a parar al hospital y en el hospital está días y no le encuentran cuál es el problema. El corazón de cada padre, de cada madre está angustiado. Y tenemos razón de mirar el carro quebrado, tenemos razón de mirar al hijo enfermo, tenemos mucha razón. Nos duele, nos frustra, nos inquieta, pero creo que muchas veces todos nosotros, incluyendo su pastor, fallamos en mirar más allá y en hacernos la pregunta, ¿qué me quiere Dios enseñar con este carro quebrado? Con este hijo enfermo, ¿sí? No miramos más allá de la situación o del problema. Enfocamos toda nuestra atención allí. Y cuando miramos el carro quebrado, el hijo enfermo que no sana, cuando miramos el trabajo que hemos perdido, cuando miramos nuestra propia salud, cuando miramos nuestros propios problemas personales, matrimoniales, laborales, y enfocamos toda nuestra atención allí, nos frustramos. Y creo que muchas veces fallamos en mirar más allá. ¿Qué me quiere enseñar Dios con todo esto? ¿Sí? Esa lección nos pasa por arriba y solamente enfocamos nuestra atención y nuestra frustración en la serie de eventos, en las situaciones que muchas veces al fin y al cabo ni siquiera podemos cambiar. ¿Me explico? Y yo creo que Dios quiere enseñarnos grandes y valiosas lecciones a través de esos problemas. Pero nosotros no estamos mirando más allá, solamente estamos mirando los problemas. Y fallamos en entender y en aprender la lección que Dios nos quiso enseñar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Dejar pasar más tiempo y meternos en la misma situación a ver si entendemos la lección. ¿Sí? Porque solamente miramos el problema y fallamos en mirar el propósito por el cual Dios me está permitiendo esto. Y eso es lo que vamos a tratar de aprender en esta mañana. La prueba con panes y peces. La prueba con panes y peces. Voy a hacer lo siguiente, voy a leer todos los 15 versículos y espero que me sigan y después nos vamos a meter. Después de esto, yo me llevé a la pregunta, ¿después de qué? Bueno, algunos decimos, después de Juan 5, cuando el Señor está lidiando con los fariseos legalistas, ¿recuerdan? Acaba de tener un choque con ellos, un encuentro fuerte, ¿sí? Pero también, si ustedes ven otros pasajes, por ejemplo, Mateo, justamente antes de que Mateo narra esta historia, Mateo, si no me equivoco, Marcos y Lucas también presentan un cuadro diferente, especialmente Mateo. ¿Saben qué es lo que acaba de ocurrir? Mateo no hace mención tanto de estos personajes religiosos legalistas. Mateo inserta otra historia que va ocurriendo a la par con el encuentro de Jesús con los legalistas. La otra historia es, Herodes arrestó al amigo y al primo del Señor Jesús y le cortó la cabeza. Y los discípulos de Juan vienen corriendo a Jesús y le dicen, Señor, a tu primo le acaban de cortar la cabeza, Herodes. Okay. Señor Jesús está lidiando con religiosos acá y por el otro lado acabo de escuchar la noticia de que a Juan
el Bautista, su primo, le acaban de cortar la cabeza. Después de todo esto. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Pongan eso en sus mentes. Una gran multitud le seguía. ¿Por qué le seguía? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Claro. Esa era una gran motivación de seguir a Jesús. Al final de la historia vamos a ver otra gran motivación que tenía la gente de seguir a Jesús. Pero primera motivación era que miraban el poder del Señor Jesús para sanar enfermos. Una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí o estamos con una enfermedad crónica o tenemos un familiar con una seria enfermedad? Por favor, con confianza. Ya. Yo iría a seguir a Jesús también, a pedir por mi esposa. Esa es una motivación de seguir a Jesús para sanar a nuestros enfermos. Está bien, vamos a dar margen para pensar en eso, sí. La gran multitud le seguía porque veían las señales que hacía con los enfermos. Obviamente, cada persona con un familiar enfermo o él mismo con una enfermedad iban buscando a Jesús para la sanidad de su familiar. No sé cuántos recuerdan que el Señor Jesús en ocasión estaba en una casita enseñando y predicando, y había un muchacho, un hombre que estaba enfermo, y los amigos de él lo llevaban en una camita, ¿sí? Y pues no podían entrar a la casa porque estaba sobresaturado, todo alrededor de la casa estaba lleno. Y había la necesidad, los amigos querían que Jesús sanara al amigo. ¿Y saben lo que hacen los atrevidos? Yo no sé cómo hacen, pero se suben al techo de la casa, suben al amigo en camilla y todo, empiezan a quitar, a desbaratar el techo de la casa y lo bajan por allí. ¡Wow! Esos son amigos. ¡Wow! La necesidad era tan grande que iban a hacer lo imposible para llegar y llevar a su amigo enfermo hasta el mismo frente del Señor Jesús. ¿Ya? Yo puedo entender eso. 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Noten esto, noten multitud y discípulos. Señor Jesús está constantemente tratando con dos grupos, con dos estratos diferentes de personas. Número 1, ¿cuál es el primer grupo? La multitud, miles de ellos. Ahorita vamos a ver cuántos más o menos. Miles de ellos, y el Señor Jesús está tratando con ellos. Pero el Señor Jesús también está tratando, es muy intencional. Está siempre enseñando lecciones valiosas con este grupo de 12 personas específicamente. Entonces tiene dos clases de público: la multitud y los discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Eso también es muy importante. ¿El cuándo? Bueno, la Pascua es no solamente para los judíos el primer día del año, ¿sí? Pero también es el día de independencia. ¿Sí me explico? El primer día del año y el día de independencia. O sea, estamos hablando que ese es el día, la Pascua es el día más grandioso y más glorioso del pueblo de Israel, porque es el primer día del año y también porque es el día en que celebran la liberación de la esclavitud de Egipto. Son libres. Estamos hablando, ese es el día más importante. Todos esos eventos están ocurriendo justamente en esos días y es muy importante recordar el tiempo. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, uno de sus discípulos: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Una vez más,
antes de que ocurra el carro que se quiebre, antes de que el hijo o la hija llegue al hospital, antes de que tú pierdas tu trabajo. ¿Quién ya sabe lo que va a hacer? Dios. El Señor ya sabe, está por adelante de todo esto. ¿Sí? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y el Señor Jesús entonces torna la necesidad que tiene el pueblo y lo aprovecha como una oportunidad. Toma la necesidad como una oportunidad para enseñar una lección. Sigue. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios. ¿Saben cuánto le pagaban a un trabajador ordinario en esos días? Un denario por 2 días de trabajo. Un denario por 2 días de trabajo. Ok, entonces, ¿cuánto representa? ¿Qué es el salario? ¿Qué representa esos 200 denarios? ¿Cuántos días de trabajo representaban para un hombre? 400. 400 días. Eso es más que un año de trabajo. Felipe está diciendo, el salario de un hombre trabajando todos los días por más de un año no es suficiente para darle un pedazo de pan a cada uno de esta multitud. ¿Qué te pasa, Señor? ¿Cómo que no entiendes? ¿Entiende el Señor Jesús lo que está pasando? Claro que sí. Pero usa la necesidad como una oportunidad para enseñar una lección. Me pregunto cuántas veces Dios quiere enseñarnos una lección y nos presenta una situación que nosotros no podemos manejar, muy por encima de nosotros. No es para afligirnos, no es para castigarnos muchas veces, es para enseñarnos. Y nosotros miramos la situación. ¿Qué te pasa, Señor? Nos enojamos, nos frustramos cuando el Señor dice: no estás entendiendo, no estás entendiendo. 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, hablando otro, ¿sí? No Felipe, ese es Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? ¿Sí? No tenemos ni denarios ni. Pero, ven para acá, chacho, echa para acá eso. Eso es todo lo que hay, Señor. 5 panes, 2 peces, no es ni mío, es del muchacho que se los acabo de despojar, ¿no? Pero, bueno, alguien tuvo un plan, ¿no? Robar la canasta al pobre niño. Oiga, Señor, no es el plan ideal, pero pues a ver qué se puede hacer. 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Hagamos un cálculo. Creo que hemos hecho este ejercicio anteriormente. Si había 5,000 hombres nada más, deme un cálculo, deme un estimado de cuántas personas habría en su totalidad. 20,000, 20, good, all right, está bien, ok. Hay aproximadamente 20,000 personas allí. Y Andrés dice: pues no tenemos ni denarios, pero hay a lo menos esta canasta con 5 panes y 2 peces. Pero eso es todo lo que hay. Señor Jesús dice: bueno, manden a todo mundo sentarse. Ok, ya sabes que va a pasar algo. Ok. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dio gracias. Hizo oración. En público, estábamos hablando acerca de eso. El Señor Jesús modeló
la necesidad de ser hombres y mujeres de oración. Él lo modeló, Él lo practicó. Delante de 20,000 personas. Padre, gracias por esos alimentos. Yo creo que los discípulos estaban de cuando en cuando cerrando los ojos y después miraban los panes y los peces, miraban a la multitud. Algunos de ellos estaban diciendo, esto es una locura, esto es un disparate. Pero el Señor Jesús sabe lo que está pasando en nuestras vidas o no sabe. Claro que sabe. Señor, gracias porque has provisto el alimento para toda esta multitud, Señor. Pedimos que multipliques estos panes y estos peces. Amén, Señor. Ahora, está el Señor Jesús agarrando un pan y poniéndolo en una canasta. Y cada uno veo a los discípulos con su canasta pues vacía, ¿no? Y entonces pone un pan, 2 panes en cada uno, un pescado, 2 panes aquí, un pescado, otros panes acá, otro pescado o 2, y otro canasta y otros panes aquí, otros pescados. Un momento, ¿cuántos pescados eran? 2. Que hasta ahorita llevo como 4 o 5 discípulos que repartió. ¿Qué está pasando? El Señor está multiplicando los panes y los peces. Y le dio a todos los 12 discípulos. Y a medida que ellos repartían panes y peces, era como que no se acababan. Daban panes y peces. Oiga, eso se estaba poniendo bueno. Dice, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces cuanto querían. Pero ¿cuántos peces había solamente? 2. Y repartieron a 20,000 personas. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron. Eso es casi chistoso, ¿no? 2 peces, 5 panes, alimenta a 20,000 personas y dice el Señor, por favor recojan lo que sobró. ¿No es chistoso? A mí se me hace chistoso. Dice, recogieron pues los discípulos, y llenaron ¿cuántas cestas? 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, los hombres, a la multitud, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y uno dice, wow, qué cosas, ¿no? Ok, ahora sí vamos a seguir. Varias lecciones que vamos a tratar de procesar. Otra vez más, ¿cuántos panes había? 5. ¿Cuántos peces? 12. 2. ¿Y cuántos discípulos? 12. ¿Cuántos eran la multitud más o menos? 20,000. Ahora, hay 2 grupos diferentes de personas. ¿Cuáles son esos 2 diferentes grupos? La multitud y los discípulos. ¿Sí? La multitud y los discípulos. El Señor Jesús va a dar una lección, va a dar alimentación a la multitud, pero va a dar una lección a los discípulos. Porque los discípulos tenían que entender esto, porque lo iban a necesitar en el futuro. Lo iban a necesitar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que muchas veces Dios nos permite situaciones difíciles. Y a través de esas situaciones, Dios nos permite lecciones en el presente. ¿Por qué? Porque en el futuro las vamos a necesitar. Vamos a necesitar recordar, bueno, ¿qué hizo Dios en el pasado en mi vida? ¿Cómo Dios me sacó de este aprieto? ¿Qué me enseñó Dios tocante a la fe? ¿Sí? Pasamos hacia el futuro y Dios dice, cuando me meto en otra situación, en otra necesidad, donde me voy a frustrar,
¿qué es lo primero que tengo que hacer? Orar, sí. ¿Qué más? Pensar, recordar, ¿qué? En el pasado, Él estuvo conmigo. ¿Y en el presente? Gracias. Y esos nosotros, perdonen la expresión, somos muy cabezones, somos muy tercos. No retenemos la lección de hoy. Se nos olvida. 3 días después estamos en una situación similar, pero la idea, diferente, perdón, una situación diferente, pero la idea general es similar. Pero no asociamos la prueba o el problema de hoy con lo que nos pasó la semana pasada. Y otra vez nos volvemos a emberrinchar, nos volvemos a frustrar, nos volvemos a desesperar de todo. ¿Por qué? Porque no recordamos cuál fue la lección que me enseñó Dios. Y tenemos que ir otra vez a kinder. Tenemos que otra vez ir a kinder. Porque no aprendimos la lección acá. Ok, seguimos. Aquí vienen los puntos. La problemática, 6:1 al 5. 6:1 al 5. Su público. ¿Cuál era su público? La multitud y los discípulos. Tiene 2 clases de públicos. Algunos le va a dar la alimentación. ¿A quiénes? A la multitud principalmente. Pero ¿para quiénes era la lección? Para los discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que la lección es para los discípulos? Los estaba preparando porque los iba a usar en el futuro. Sí. ¿Cuál es la lección para mí? ¿Cuál es la lección para ti? Dios está preparando los problemas del presente para prepararme y ser más efectivo, ser mejor en el futuro. Si fracaso la lección del presente y no puedo ver la lección que Dios me está enseñando, solamente me enojo, me frustro, inculpo a Dios de injusticia, de maldad, de abandonarme, ¿voy a estar con esa actitud? ¿Voy a estar preparado para enfrentarme a otros problemas más grandes? No, pero si digo aquí, Señor, no lo entiendo, no me gusta, ¿qué me quieres enseñar, Dios? Mi corazón va a estar más presto para aprender hoy. Y mañana voy a estar mejor preparado. De lo contrario, voy a fracasar aquí y voy a fracasar acá. Algunos de nosotros nos hemos hecho viejos, ya personas adultas, y todavía estamos teniendo situaciones similares a las que tuvimos cuando éramos teenagers, cuando éramos adolescentes. Y estamos teniendo las mismas reacciones en el presente, porque acá no aprendimos nada. Muchos de nosotros somos así. Su público, su prueba. ¿Cuál es la prueba? ¿Mucha qué? ¿Mucha gente? Poca comida. ¿Qué problema, no? ¿Qué problema? Y me encanta que, bueno, Señor Jesús dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo ves, Felipe? ¿No se puede? Felipe dice, no se puede. Ni me tienes que preguntar. Pero ¿cuál fue el propósito de la pregunta? Y lo menciona la Biblia. ¿Cuál fue el propósito de la pregunta? Gracias, una prueba. A ver, Pipe, ¿qué piensas? ¿Cómo le damos de comer a esta gente? Oye, eso es un imposible. No se puede. Ok. Andrés tiene una idea. Es una locura, más que una idea. Pues dice, pues este niño le acabo de jalar la canasta, ¿no? Y hay 5 panes y 2 peces, pero pues no es suficiente. Ok, muchachos, muy interesante. Le dice a los discípulos, ok, pasen por toda la multitud, griten hasta donde no les alcance el pulmón y pídenle a todo mundo, por favor, que se sienten. En otras palabras, los discípulos están tomando parte activa en esto. Entonces, ellos están observando la multitud, observando los panes y los peces, y están oyendo al Señor Jesús.
Y después entonces ellos mandan pedir a toda la multitud que se sienten. Ellos están haciendo 3 cosas que empiezan con la letra O. Ellos primeramente están observando toda la multitud, es un mar de personas. También están observando los recursos, 5 panes, 2 peces. Esa es una receta para un desastre, esto no va a funcionar. Pero también han oído que el Señor Jesús les dice, muchachos, quietos, tranquilos, nada más digan a la multitud que se sienten. Y ellos obedecen. Entonces ellos observan, ellos oyen, y es una locura lo que acaba de decir Jesús, que se sienten, que se preparen para comer, que saquen la servilleta, el tenedor, porque vamos a comer. No hace clic en la cabeza. Ellos dicen, eso es una locura, pero ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos obedecen. Están listos entonces para aprender una lección. No sé cuántos de ustedes conocen o han escuchado o han leído la historia de George Mueller. George Mueller era un hombre que, estamos hablando de como los 1800 aproximadamente, tenía un orfanatorio. Y en ese orfanatorio había cantidad de niños huérfanos. Y cada vez era un milagro para dar de comer a toda la multitud de esos niños huérfanos. Y cuenta la historia, no tengo todos los detalles, pero me recuerda a esto. En una ocasión, una mañana, pues le dijo la señora que ayudaba ahí atendiendo a los niños y limpiando y barriendo y haciendo de comer. Esta mañana, temprano en la mañana, va y le toca a George Mueller y dice, mira George, no hay nada. No hay absolutamente nada. No hay un pedazo de pan. No hay una gota de leche. No hay nada para desayunar. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Vamos a orar. Ok, prepara a los niños que se levanten, que se bañen, que se vayan al comedor, que se vayan a las mesas. Y la pregunta es, ¿cuál sería la pregunta lógica? ¿Para qué se van a ir a las mesas si no hay que comer? Dice el hombre, que se vayan a las mesas. Que se preparen los niños, que se vayan a las mesas. Muy bien. Entonces ya, ok, George Mueller está pensando, ok Dios, ese es un problema del tamaño tuyo, Señor. Este problema yo no lo puedo resolver. Dice George Mueller, ok niños, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por los alimentos que tú has provisto para nosotros. Bendícelos para nuestros cuerpos. Sabemos, Dios, que tú eres fiel y que tú lo harás. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Está a la puerta un señor que se le desbarató su camión y traía mucho pan. Iba a ir a una tienda y ya no le iba a hacer. Y quería saber si acaso George Mueller podría usar el pan. Minutos después, abre la puerta, es un lechero que llevaba leche, pero su camión también se le desbarató y quería saber si acaso podrían usar leche. ¿Me explico? A veces es necesario tener un problema tan grande que solamente Dios lo puede resolver. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando encontramos un problema grande? Nos quejamos contra Dios, nos falla la fe, no agradecemos, no oramos, refunfuñamos, peleamos, discutimos. En vez de decir, Señor, ese es un problema tan grande, pero Dios, quiero darte gracias por ese problema grande, porque solamente tú lo puedes resolver. Muchas veces no oramos así. Y Dios quiere usar ese problema como una prueba para enseñarnos una lección que de otra manera no aprenderíamos. Seguimos. 2. La propuesta de Andrés. Pues esto es, pero no es gran cosa. La propuesta de Jesús. ¿Cuál es la propuesta de Jesús?
que se sienten todos y él ora y le da gracias al Padre. ¿Sí? Ahora, parece una locura, pero si vemos a Dios trabajar en cierta manera, todo lo que está en la Biblia es una locura para nuestra cabeza, pero no para la mente de Dios. Sí, no para la mente de Dios. Dios dice, Dios no habla inglés, no, por supuesto, no, pero si hablara Dios inglés, diría a sus hijos, I got this, I got it. Yo estoy a cargo, todo está bien. Trust me, I got it. Y nosotros estamos comiéndonos las uñas. No, pero es que no estás viendo que Dios dice, I got it, I got it. Lo tengo solucionado. No te frustres, no te enojes. La profecía. La profecía. Me encantan los últimos versículos. Capítulo 6. Versículo 12. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Ok. ¿Quiénes fueron las personas que más participaron en todo esto aparte de Jesús? ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los discípulos son los que están metidos en el dilema. La multitud, todo el mundo tiene hambre, y si no, cuando haya comida gratis, ¿cómo les va a dar hambre? Entonces, están observando eso y están yendo con el Señor Jesús, están viendo la necesidad acá y al Señor Jesús. ¿Sí? Ellos son los que están más activos. Los otros nomás, la gente está allí para ver, ¿verdad?, que el Señor Jesús sane a sus enfermos. Y los discípulos son los que están activos. Y el Señor es el que está en control de toda la situación. ¿Sí? Y al final de cuentas el Señor Jesús toma esa canasta del niño, pide a los discípulos que traigan sus propias canastas, que presten canastas de donde puedan. Señor Jesús da gracias y empieza la multiplicación a todos los 12 discípulos. Ahora, todos los 12 discípulos se meten entonces con la multitud a repartir, a dar y a dar. Todos los 12 se metieron por la multitud de 20,000 personas. Todo mundo come, todo mundo queda satisfecho. Ahora el Señor Jesús manda un segundo viaje. Otra vez tienen que meterse los discípulos entre la multitud de 20,000 personas para recoger todo lo que sobró. Y regresan los discípulos al Señor Jesús. Y ahí están. 12 discípulos. ¿Cuántas canastas sobraron? 12. ¿No les parece interesante? Una para cada quien. ¿Por qué una para cada quien? Era una lección. Era una lección. Cada uno que no sabía cómo iba a ser, cada uno está ahí con su canastita, mirándola, está llena de panes y peces y todas las sobras. Y terminan diciendo, sí se pudo. ¿Ya? ¿Ya? Una gran lección para cada uno de ellos, pero algo más sucede. ¿Qué es lo que está pasando con la multitud? La multitud está diciendo, wow. ¿Recuerdan cuáles dos señales? ¿Por cuál? Número uno, ¿cuál era la primera razón que la multitud seguía al Señor Jesús? Específicamente, sanaba a los enfermos. Ahora, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que acaba de hacer el Señor? Dar de comer a 20,000 personas de una manera milagrosa. Y la multitud dice, este es el que nos conviene tener por rey. ¿Por qué? Hace dos cosas grandes. Número uno, sana a nuestros enfermos. Número dos, nos da de comer gratis. Este nos conviene. Sí, ¿verdad?
Aquí en este país diríamos, ay, vamos a quitar a Trump y vamos a poner a este. Sí, porque nos conviene. Esa es la razón por la cual vino Cristo a la tierra, sanar a los enfermos y dar de comer a todos. No. Y ello es muy interesante. Dice aquí, no lo voy a cambiar la imagen. Dice 14. Aquellos hombres, la multitud, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, no lo iban a proclamar. No iban a pedirles, Señor Jesús, ¿quieres ser nuestro rey? No. Hay en otra versión, en otros evangelios, que dice que querían tomarle a la fuerza y hacerlo rey, porque nos conviene. Va a sanar a todos nuestros enfermos y nos va a dar de comer. Y no tenemos que trabajar. Pero ese no fue el propósito por el cual el Señor Jesús vino al mundo. El Señor Jesús no han entendido. Les pasó por arriba. Sí, les pasó por arriba. Y dice, volvió a retirarse al monte él solo. Esa no es la razón por la cual he venido, muchachos. No por la popularidad, sino para el perdón. Y es obvio que la multitud no entendió. Los milagros avalaban el poder que él tenía para perdonar los pecados. Esa es la razón por la cual Cristo vino. Y si solamente lo vamos a tener como un doctor y como un panadero, entonces no hemos entendido quién es Jesús. Yo no sé por qué estás aquí en la iglesia. De veras. Yo no sé, y tienes que cuestionar tu motivación. ¿Cuál es la razón que vengo a la iglesia? ¿Cuál es la motivación de buscar de Dios? ¿Es solamente para que me haga el milagrito? Espero que no. Si necesitas necesidad de oración y necesitas que Dios te sane a un ser querido, qué bueno que te acercas a Dios. Pero espero que cuando Dios conteste tu oración y supla tu necesidad, yo espero que no digas, bueno, ya no necesitas Jesús, me voy. Espero que no pienses así. Lamentablemente, muchas personas son así. Vienen solamente por la maravilla o por el milagro. Una vez que Dios les hace el milagro, se olvidan. ¿Cuándo vuelven a pensar en Dios otra vez? Cuando vuelven a estar en problemas. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Termino con eso, ¿no? La lección, ¿sí? La alimentación fue para la multitud, pero la lección fue para los discípulos. Señores, en el futuro, cuando yo les dé una orden y les diga, vayan a predicar el evangelio, vayan a dar las noticias del perdón de pecados. De cuando en cuando se van a enfrentar a esta misma situación. No van a tener dinero, no van a tener alimento. Eso va a ocurrir en el futuro. Favor de recordar qué es lo que yo he hecho para ustedes hoy, porque en el futuro lo van a necesitar. Van a tener que hacer referencia a qué hizo el Señor Jesús, suplió mis necesidades. Ok, entonces favor de recordarlo en el futuro. Y eso es lo lamentable de muchos de nosotros. Pero es que digo que a veces muchas de las experiencias nos pasan por arriba. Miramos el problema, miramos la situación, pero no aprendemos nada. No aprendemos a confiar en Dios y a ver a Dios en acción. Y esa lección la guardamos porque la vamos a usar acá. No somos como María, la madre de Jesús. ¿Recuerdan? Cuando ella observaba cosas, oía cosas, no las entendía muy bien. ¿Sí? ¿Pero qué hacía María? Gracias. ¿Dónde? Las guardaba en su corazón. Ella decía, eso es importante. No lo entiendo todo, pero lo voy a guardar en el corazón, porque yo creo que conforme acumule este detalle y esta lección y esta experiencia, en el futuro
voy a poder armar todos los pedazos juntos y voy a entender y voy a tener un cuadro más amplio. ¿Me explico? Muchos de nosotros no somos así, no somos como María. No juntamos los pedacitos y los guardamos. No tomamos la experiencia y la guardamos. Es como, ok, ya lo pasé y otra vez. Y Dios dice, no, debiste haber juntado todas las lecciones para conocerme más, para conocerme mejor. Termino con esto. Cuando este versículo fue muy especial para mi vida y me ha seguido. Okay, ¿cuándo fue especial para mí este versículo? Déjeme tratar de 81, 83, 83. Ok, del 83 al 2018. ¿Cuántos años? Desde el 1983 hasta el 2018. 36, 34, 35. Ok, número redondo, 35. Para que no se vaya a enojar, 35. Ok, hace 35 años, cuando yo estaba trabajando como maestro en Distrito Escolar de Edinburgh, sentía el deseo, tenía más hambre, tenía más ganas de estudiar la palabra de Dios. Y me sentía atraído porque yo sentía que Dios quería, aunque yo no me consideraba ni inteligente, ni bueno, ni nada, sentía que Dios me estaba llamando para dejar mi trabajo y irme al seminario, estudiar y poder estar haciendo lo que hice hoy. Pero entonces hace 35 años que estaba lidiando con esto. Estaba ganando el mejor dinero que había ganado en mi vida. Un cheque fiel cada mes. El mejor cheque que había ganado en toda mi vida. Y era un cheque cada mes. Oiga, eso estaba muy bueno, muy cómodo. Pero Dios no se interesa en nuestra comodidad. Dios se interesa en nuestro carácter. Que se vaya transformando cada vez, que vaya creciendo. Pero yo estaba cómodo. Y Dios dice, hijo, suéltalo. Era como, no. Esto es mi cheque. Y con ese cheque voy a tener dinero y voy a ser feliz. Y Dios dice, suéltalo. Y era, no, porque tenía una condición de alergias. Cada mañana era terrible. Un ataque de alergias todas las mañanas. Necesitaba ese medicamento que el seguro de ese trabajo me proveía. Y era no, y peleé contra Dios. Y le gané a Dios por un año. Después de un año me tuve que rendir, porque no le pude ganar a Dios. Pero una de las inquietudes que yo tenía era, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar en el seminario? La estadía, la comida, de todo. ¿Con qué voy a pagar mis libros? Sí, eso me preocupaba mucho. Y Dios hace 35 años me dio este versículo. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y yo no tenía ni novia, mucho menos esposa, mucho menos hijas. Pero me tenía a mí. Y Dios hace 35 años me dio ese versículo. Joven fui, dice el rey David, joven fui y he envejecido. Nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Desde hace 35 años, de cuando en cuando Dios lo vuelva a decir. Cuando tuve que dejar el trabajo y le digo a mi esposa, creo que ya necesito que dejar mi trabajo y dedicarme más de lleno a la iglesia. La pregunta obvia de ella, ¿cómo le vamos a hacer? No sé. Pero ese versículo, años antes, Dios me lo había dado a través de esta experiencia. Confía en mí. Y lo único que tuve que hacer es más recordar, que en el pasado Dios fue fiel. Jamás quedé mal en pagar mis deudas en el seminario. Jamás. Siempre comí. No solamente eso, durante el transcurso de esos 3 años y medio en el seminario, Dios me permitió el privilegio de ir a España. O sea, cosas que jamás me hubiera imaginado. Llegué a conocer a Dios de una manera más personal y más profunda.
porque estuve dispuesto a soltar y a decir: Dios, voy a cerrar los ojos y me voy a tirar, cáchame. Y lo hizo, vez tras vez tras vez. ¿Es Dios fiel? ¿Por qué no te sueltas entonces? Muchas veces tú eres el peor obstáculo a las cosas que Dios te quiere enseñar, porque en realidad no crees. Quisiera decir que todas las lecciones, todas las pruebas, yo las pasé con un 100. No, fracasé muchas lecciones que he fracasado. Y Dios me ha tenido que, con paciencia y con su gracia, darme otra vez la misma lección. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Me decían mis hermanos: eso para lo que vas a estudiar no paga. Y pues no estoy entrando ahí por la paga. Me dicen: tonto, entonces ¿para qué te estás metiendo? No me van a entender. No me van a entender. Y mis hermanos tenían un buen interés en mí. Querían que de veras yo, y me decían: tú eres el único que ha podido estudiar inglés, tú eres el único que tiene buenas calificaciones, tú eres el único que puede hacer algo en la vida en esta familia. Lo estás tirando todo. Y era: no te lo puedo explicar porque no me lo vas a entender. Nada más déjame ir. Cuando ellos me han visto caminar y sufrir y llorar y cuánta cosa, pero conocer a Dios de una manera más personal y más con todas mis deficiencias, hoy conozco a Dios mucho más que antes. Es lindo que ellos puedan decir: wow, pensábamos que estaba loco, pero al final de cuentas Él tenía razón. La gloria para Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tus problemas? ¿Qué estás haciendo con tus problemas? No los desperdicies. Muchas veces los problemas más grandes son las mejores pruebas para Dios trabajar en tu vida. No desperdicies los problemas, no desperdicies las presiones, no desperdicies las pruebas. Dios te quiere enseñar grandes lecciones. Para arriba, por favor, hermano. Oh Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por esta lección que nos das a todos. Gracias, Padre. No te rindas, Padre, no te des por vencido, Padre. Tenemos aquí, Padre, muchos de nosotros tenemos una cabeza muy dura, Padre. Somos muy tercos, muy tercos. Y fracasamos una lección y fracasamos otra lección y fracasamos la tercera lección, Padre. Y pedimos humildemente: Señor, no te des por vencido con nosotros. Un día vamos a aprender, Señor. Un día vamos a aprender. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, si te falta fe para creer, pasa aquí al frente. Si tú mismo te das cuenta que tú mismo eres el peor estorbo para lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti, pasa aquí al frente. Ábrele tu corazón a Dios y dile: perdóname, Dios. Pasa aquí al frente. Pasa aquí al frente. Ábrele tu corazón a Dios. Dile a Dios que perdone tu incredulidad. Pídele a Dios que perdone tu terquedad. Que Dios trabaje en tu vida. Pasa aquí y abre tu corazón a Dios. Y dile: Señor, perdóname porque he echado a la basura las pruebas y las situaciones que tú me permites, y me he enojado contigo, me he frustrado contigo, me he desesperado contigo. No he aprovechado las pruebas, Dios. Pídele a Dios oportunidades. Y cuando Dios te dé las oportunidades, no las desperdicies. Pídele a Dios que trabaje en tu vida. Pídele a Dios que te perdone la mala actitud que has tenido en el pasado. Y pídele de favor que siga trabajando
en tu vida. Dios quiere trabajar, Dios quiere pulir tu vida, Dios quiere refinar tu fe. No te des por vencido, no te des por vencido, no te des por vencido. No importa cuántas veces has fracasado, no te des por vencido. No importa cuántas veces hayas dudado, no te des por vencido. Dios no se da por vencido contigo. No te des tú por vencido con Él. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, Señor, y pedimos, Padre, en primer lugar, perdónanos, Padre. Perdónanos por la mala actitud que hemos tenido en el pasado. Gracias, Señor, por la paciencia que has tenido para con nosotros. En nuestra vida personal, en algunos casos el matrimonio aquí, Señor. En algunos otros casos las finanzas, Dios. En otros casos nuestra familia, Padre. Hemos fallado, Señor. Perdónanos, Dios. Danos otra oportunidad, Padre. Ayúdanos a tener corazones tiernos para aprender esa lección, Padre, que nos quieres enseñar. Dame otra oportunidad, Señor. Da a mis hermanos, Padre, aquí. Da a mis amigos aquí, Señor. Otra oportunidad, Padre. Sí, Señor. Danos otra prueba, Señor. La queremos pasar. Y cuando estemos listos, Padre, para quejarnos, que podamos recordar, Padre, la lección de hoy. Podamos taparnos la boca y poder decir, perdóname, Señor. Perdóname, sí, Señor. Sí. Trabaja en mi vida. Gracias, Padre. Ahora, Padre, lleva a tu pueblo, Señor, a casa. Lleva a tu pueblo, Señor, a procesar, Señor. A procesar lo que hemos aprendido en esta mañana, Señor. Y aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesucristo. Y todos decimos, amén, amén.